Ahora vamos a empezar con la definición más básica de redes. La red, en lo que es un entorno de computadoras, obviamente, es la conexión entre dos computadoras o más, que esta puede ser inalámbricamente o con cable. Entonces, si bien obviamente las computadoras pueden compartir datos a través de pendrives, CDs o cualquier otro tipo de almacenamiento, utilizar un cable obviamente es lo más óptimo, ya que va a ser lo más rápido y lo más fácil para poder compartir información a través de muchas computadoras sin tener que andar paseando por toda la oficina o por toda tu casa. Vamos a empezar con lo siguiente. Como podemos ver acá, tenemos una computadora, acá tenemos otra y acá vamos a poner una notebook. Para que se puedan conectar estas computadoras puede ser a través del cable o inalámbricamente, como había dicho anteriormente. También tenés otros dispositivos como podría ser una impresora, celulares también, etcétera, escáneres, hay un montón de cosas que son inalámbricas. Bueno, obviamente para que esto se pueda conectar y pueda funcionar perfectamente, vas a necesitar algo que los una. En este caso, un switch. O sea, acá tenés un switch. Y la cantidad de computadoras que puedas conectar al switch va a estar determinada por la cantidad de bocas. Por ejemplo, en este caso vamos a tener 4 bocas. Entonces tenemos conectada la impresora, las 3 computadoras y un celular que podría ser inalámbricamente. Por ejemplo, si tuviésemos una boca extra más y acá conectamos un access point. Entonces el access point va a agarrar la información del switch y la va a transmitir inalámbricamente. Hay terminologías que vas a tener que empezar a memorizar para poder aplicar todos los conocimientos que te estoy dando ahora. Por ejemplo, la definición de LAN. LAN significa Local Area Network. Normalmente esta terminología se aplica para redes chiquitas que pueden ser hogareñas o de oficina o alguna empresa. Después tenés otra terminología que se llama online o si no offline. Online significa que la computadora está conectada y está prendida y el sistema operativo se puede conectar. Cuando la computadora está online, lo que significa es que está conectada a la red y obviamente el resto de las computadoras puede acceder al sistema sin ningún tipo de inconveniente. Y cuando está offline, esta terminología de acá, significa que la computadora puede estar apagada, puede tener algún problema en el sistema operativo o puede tener algún otro defecto, puede estar desconectado el cable o lo que sea. Después tenemos otra terminología que es en la red, on the network. Otra terminología es en la red, o que es lo mismo, on the network. Esta terminología lo que significa es cuando una computadora está en la misma red, porque si bien vos podés tener varias computadoras en una misma oficina o en una misma casa, puede ser que esté conectada a una red diferente. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si vos tenés acá otra red con varias computadoras, puede ser que estas estén conectadas obviamente a un switch. Puede ser que estén conectadas a un switch, puedan navegar, se vean entre ellas obviamente, pero no están en la misma red que esta. Entonces eso significa on the network o en la misma red. Otro ejemplo que te voy a dar cuando pasa este tipo de cosas, que es muy común, a veces tenés internet acá,
Acá tenés un módem, que puede ser el de FiberTel, Arnet o la empresa que vos tengas. Módem. Y este módem, supongamos que tiene Wi-Fi. Entonces, vos podés tener de la salida del módem del cable módem, a un router. Y este router también puede tener Wi-Fi. Acá vamos a tener una computadora, otra computadora más y una impresora. Bueno, ¿qué ocurre? Estas dos computadoras están conectadas al router lo mismo que la impresora. Entonces estarían en la misma red. Incluso si vos tenés acá una notebook y la notebook también se conecta al Wi-Fi de este router, entonces estaría en la misma red. Pero he visto en muchas ocasiones que a veces la persona que viene con la notebook se conecta accidentalmente al router, al modem Wi-Fi, se conecta accidentalmente al modem Wi-Fi que te da la compañía. Entonces esto ya te genera otro tipo de red. Entonces después me ha pasado que por ahí la gente me ha llamado, clientes, diciéndome, mira, no puedo imprimir. O no puedo ver al resto de las computadoras la información. Y cuando ocurre esto, normalmente en la mayoría de los casos pasa eso, que se pusieron en otra red, que sería en la del módem. Esto te genera una red y esta tenés otra red. Vamos a ver otra terminología, que es up y down. Up and down es muy parecido a lo que es online y offline. Normalmente es cuando las computadoras están conectadas a la red o no. Up and down significa cuando la computadora está conectada y está funcionando, y lo mismo con down. Down es cuando la computadora no está conectada, ya sea por problemas de cable o problemas del sistema operativo o lo que sea. Lo vas a ver muy seguido en los modems de ADSL, que por ahí te dicen, cuando entras en el menú, te dice que el link está down. Entonces cuando te dice que está down, obviamente es que está fuera de servicio. Ahora vamos a ver la última terminología, que es Internet. La más conocida por todos. Internet. Como comúnmente llamado red de redes. Normalmente Internet son varios proveedores de Internet que se llaman ISP, después data centers, lo forman data centers también, y todas las computadoras que estén conectadas al sistema. Básicamente, para mantenerlo sencillo y no entrar en demasiados detalles técnicos, Internet sería la conexión que está fuera de tu casa o de tu oficina y con la que vos te conectás al resto del mundo. Acá tenés tu casa y después acá podés tener algún tipo de negocio y todos se conectan acá y comparten. Hola amigos, de nuevo desde el área de sistemas estamos con vosotros para hablaros de temas que nos interesan dentro del mundo de la informática. Hoy vamos a comentar sobre un dispositivo, un tipo de dispositivos que es el switch, que sirve para interconectar equipos en red local, por supuesto con cable. En caso de que fuesen wifi no es necesario este dispositivo, pero todo aquel dispositivo que se conecte por cable en red necesitará algún dispositivo de este estilo. En la mayoría de los hogares estamos utilizando el propio router de conexión a internet, que ya suele venir con 3 o 4 puertos de conexión para dispositivos con cable,
pero hoy por hoy en la mayoría de los casos se está empezando a quedar corto el número de puertos que vienen en los routers, o bien porque aumenta el número de ordenadores en el domicilio, o bien porque empezamos a conectar otro tipo de aparatos, como pueden ser las televisiones, que hoy por hoy están saliendo ya casi todas con conexión a Internet. A continuación os voy a dejar con nuestro compañero Raúl Visiedo, que va a profundizar un poquito más en cómo funcionan y lo que son este tipo de aparatos. Un switch es un dispositivo que permite la conexión de dispositivos Ethernet, bien sean ordenadores, impresoras, discos multimedia, incluso televisores. Hay distintos tipos de switch dependiendo de la velocidad y del número de puertos. En este caso tenemos un switch de 8 puertos y 10-100 de velocidad. Los switches más comunes son de 10-100 megas por segundo, pero cada vez se van viendo más dispositivos de 1 gigabit. Estas cifras, 10, 100 y 1 gigabit, indican la velocidad de transferencia de datos por el cable. La conexión no puede ser más sencilla, simplemente hay que conectarlo a la red eléctrica y conectar aquí los dispositivos que queramos utilizar. No importa el orden y tampoco lleva ningún tipo de configuración. En caso de quedarnos cortos en el número de puertos, no hace falta sustituirlo por otro más grande, simplemente lo enlazamos con otro switch. Como estos switches son de 8 puertos, tendríamos 14 puertos disponibles. Vamos a ver, ¿qué es un access point? Un access point es un dispositivo que permite conectar a todas las computadoras de manera inalámbrica. Las iniciales de AP significa access point, o si no también tenés WAP, que sería wireless access point. Te voy a mostrar unos ejemplos para que veas de qué se trata. Por ejemplo, si acá tenemos 3 computadoras, tenemos un switch tradicional, por ejemplo como este, en el que conectamos todas las computadoras. Pero ¿qué ocurre? Si vos tenés que conectar una computadora que es inalámbrica, no la vas a poder conectar, porque este switch únicamente se pueden conectar cosas que sean con cable de red. La mayoría de las notebooks ya tienen un conector para enchufar un cable de red, pero digamos que uno está bastante lejos del switch y obviamente no puede tirar un cable de red nuevo. Entonces lo más fácil en ese caso sería conectar un access point. Por ejemplo, acá tenemos un switch de 6 bocas, podríamos conectar un access point acá en la boca número 6. Entonces directamente esta computadora que vemos acá se conectaría al resto de la red sin ningún tipo de inconvenientes. Otro uso que se le puede dar es en el caso que vos tengas 2 edificios. Por ejemplo, en este caso acá tenemos edificio número 1 y acá tenemos edificio número 2. Entonces, si acá tenemos 3 computadoras y acá tenemos otras 3 computadoras, utilizando esta misma configuración como vemos acá, tenemos 2 alternativas para unir la red y que se puedan comunicar. Una sería tirar un cable de edificio a edificio, otra sería poner un access point en la terraza en cada edificio y que se conecten de manera inalámbrica. Acá te muestro, como para que puedas ver, este sería un ejemplo de un access point. En este caso, este sería un router Linksys de los tradicionales. Los access points son fáciles de reconocer porque normalmente tienen una sola boca de red y no tienen 5 como es en este caso. En el caso que no tengas un access point, lo que podrías hacer, que no te lo recomiendo, pero es una alternativa, es un router de estos, de los tradicionales, deshabilitarle la opción de router y deshabilitarle lo que sería el DHCP. Entonces en ese caso lo podrías llegar a utilizar de access point. En pocas palabras, un access point es un dispositivo que te permite conectar todas las computadoras como si fuese un switch o un hub,
pero de manera inalámbrica. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que los access point tienen diferentes potencias, como te había mencionado en otros videos que hice anteriormente. Depende de la distancia que vos tengas que cubrir, es la potencia que vas a comprar. Normalmente los access point en un entorno ideal vas a tener un alcance de 100 metros como mucho, pero si tenés paredes o muchas oficinas, obviamente el alcance se empieza a reducir un montón. Otra cosa que tenés que saber de los access point es que tienen varios modos en el cual pueden trabajar. Uno de ellos es modo AP, que sería access point, AP con WDS, que sería Wireless Distribution System. Después tenés Station y Station WDS. Obviamente que si activás y configurás el access point con WDS, el Station también tiene que ser como WDS. También a veces en algunas marcas, en vez de decirle Station, le llaman infraestructura, o incluso en lo que sería AP, a algunos fabricantes le dicen Bridge AP. Depende del fabricante, es el nombre que le puede llegar a poner en las opciones dentro de este tipo de dispositivos. El access point, otra ventaja que tiene, a diferencia de los routers, porque he visto en algunos casos que por ahí la gente, para prolongar una red, como es en este caso cuando tenés un switch, directamente le ponen un router. El router te divide la red, en cambio el access point te la prolonga. Lo que hace es utilizar la misma dirección de IP y la da a las computadoras que se vayan a conectar de manera inalámbrica. O sea, el access point no te modifica la información, no le agrega nada, no le saca nada, y de esta manera funciona totalmente transparente para cualquier tipo de red que vos quieras armar. Después, otra cosa que tienen los access point es que algunos vienen con una antena incorporada que no se puede sacar ni se puede llegar a agregar, y después vienen otros access point con conectores externos. Depende de lo que uno quiera hacer. Si uno lo va a utilizar al access point para una casa o para una oficina pequeña, obviamente cualquier access point te puede llegar a servir, pero si vos querés armar un enlace punto a punto, como te muestro acá, lo que tendrías que hacer es comprar access point, obviamente que sean externos, o ponerlos en una caja estanca, o ponerle antenas externas como puede ser esta. Por ejemplo, esta antena tiene un conector N en el cual uno puede conectarle un cable y directamente ponerle el access point de la otra punta, y de esa manera podría funcionar perfecto. En el caso que no necesites un access point que sea externo, o sea que sea estanco, por ejemplo que vos estés dentro de este edificio en el piso 10 y vos tenés otra oficina acá en el piso 10 también, y lo podés tener dentro de tu ventana sin tener que sacarlo al balcón, y podrías utilizar este tipo de antenas. Después tenés antenas que tienen más alcance. Por ejemplo, estas ya son antenas parabólicas, en las cuales vienen también con un cable, y podrías llegar a conectar el access point para poder prolongar la distancia de cualquier equipo. Otra cosa que tenés que tener en cuenta si vas a poner un access point, que lo vas a configurar, básicamente uno tiene que estar en modo AP y el otro tiene que estar en modo Station. Entonces de esa manera se pueden conectar ambos y van a poder trabajar. Es un aparato que te permite conectar dos redes. Por ejemplo, una acá, como podemos ver, internet, y después tenemos otra que sería tu red interna. Por ejemplo, acá tenemos la conexión de internet, viene el cable, viene el router, dos computadoras. Como podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de router, con obviamente diferentes formas, depende el modelo y el fabricante. Pueden ser cableados únicamente, o puede ser Wi-Fi. Como podemos ver acá, tengo un router Wi-Fi, pueden tener antena, sin antena, antena interna y antena externa como esto. Un puerto, múltiples puertos, como vemos acá. Acá tenemos varios puertos. Acá tenemos un solo puerto nada más, que obviamente se van conectando a... Esto se puede llegar a conectar a un switch o a una sola computadora. Si lo conectas a un switch,
vas a poder conectar todas las computadoras que vos quieras a internet. Después te voy a decir los 3 tipos de router que hay en el mercado para que vos sepas a la hora de comprar qué tipo de router podés elegir. Por ejemplo, tenemos los que son SOHO, los que son Enterprise y tenemos los que son industriales. SOHO significa Small Office, Home Office, y esto puede llegar a servir para tu oficina o para tu hogar. Normalmente este tipo de routers son mucho más económicos, son bastante fáciles de configurar y obviamente son bastante descartables porque la calidad no es muy buena. Después tenés los que son Enterprise. Los que son Enterprise obviamente son aquellos routers que están preparados para empresas grandes. Obviamente que necesitan que tengan mucha estabilidad, que sean de alta calidad. El tema con este tipo de aparatos es que obviamente son mucho más caros que los que son para hogar, pero son sumamente estables. Este tipo de aparatos normalmente no se cuelgan nunca y pueden durar años y años hasta que se vuelven obsoletos, pero no dejan de funcionar. Y después tenemos el tercer puesto, que es los industriales. Los routers industriales son routers, obviamente, que son para empresas, pero aparte tienen la posibilidad de poder durar mucho más y trabajar en ambientes que son totalmente hostiles. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un router que es industrial, obviamente esto va a estar preparado para poder trabajar con grandes temperaturas o donde hay mucha sal en el ambiente o hay ácidos o vapores o lo que sea nocivo para el ser humano y para cualquier aparato tradicional. Normalmente este tipo de aparatos son completamente herméticos y son a prueba de cualquier tipo de golpes incluso o, como te dije anteriormente, de cosas que puedan estar en el ambiente que sean totalmente nocivos para un aparato común o incluso para los seres humanos. Bueno, te voy a explicar acá 4 cosas básicas. Por ejemplo, la interfaz, estabilidad, lo que te lleva a aprender a manejar este tipo de aparatos y el hardware. Por ejemplo, en los que son SOHO, como te dije anteriormente, el SOHO tiene una interfaz gráfica, es bastante sencillo de utilizar, que si lo comparamos con el Enterprise, normalmente los que son Cisco o son routers profesionales, la mayoría de los casos tienen para poder manejar este tipo de aparatos a través de línea de comando como si fuese el DOS. Pero son mucho más poderosos y podés hacer muchas más cosas. También son mucho más estables, no se cuelgan y te puede dar muchas más prestaciones que un router tradicional. Después también hay algunos que son Enterprise que tienen la posibilidad de manejarlo por entorno gráfico, pero normalmente el entorno gráfico, que sería algo híbrido entre lo que es línea de comando y el entorno gráfico, pero son bastante limitados en lo que es la parte gráfica. En lo que es comando puedes hacer lo que quieras. Y después tenés los industriales, que son más o menos lo mismo que lo que sería la versión de Enterprise. Después tenemos estabilidad. Obviamente los ojos, la estabilidad es bastante pobre. Normalmente lo podés comprobar esto por ahí en tu casa, que cada tanto tenés que andar enchufando y desenchufando el router, porque se cuelgan este tipo de aparatos. O incluso por ahí te duran un par de años y después tenés que tirarlos y comprar otro router nuevo porque dejó de funcionar. Entonces, si vos lo comparas con el Enterprise, obviamente, o los industriales, estos aparatos, como te dije anteriormente, no se cuelgan, son sumamente estables y confiables. Porque, obviamente, en una empresa o en un entorno donde podés conectar 1000, 2000, 3000 computadoras y todas tienen que funcionar sin ningún tipo de inconveniente, sin tener que andar pensando, tengo que andar reiniciando el aparato, porque si llegás a hacer eso en un entorno grande, obviamente dejas a miles y miles de personas sin utilizar la red y es obviamente una gran pérdida para una empresa. Después tenés el aprendizaje, obviamente en los ojos lo podés ver en 5 o 10 minutos, por ahí ya podés aprender a manejar este tipo de router o configurarlo, son bastante fáciles. Y si lo comparás contra los Enterprise, te puede llevar incluso días o semanas poder configurar este tipo de router. No tanto en la configuración en sí, que te puede llevar más tiempo, por ahí son un par de horas para configurarlo, pero es el tema de aprender cómo manejarlos. Obviamente, para aprender a manejar este tipo de aparatos, te lleva mucho tiempo, concentración y un montón de conocimientos que por ahí con los ojos no te lleva ese tipo de tiempo.
Después tenemos el hardware. Obviamente el hardware, como son mucho más baratos, por ahí un router puede salirte 50, 100 dólares como mucho, contra un Enterprise que por ahí te puede llegar a salir varios cientos de dólares. Obviamente estos aparatos por ahí te duran 1 año, 2, 3, 5 años y después dejan de funcionar. En cambio los otros duran un montón de tiempo. Y obviamente los industriales también tienen ese tipo de capacidad, como te dije anteriormente, es como un Enterprise, pero ya adaptado para trabajar en entornos más complicados y donde es más peligroso para el humano poder trabajar, donde los aparatos comunes directamente no podrían funcionar o se romperían enseguida. Después tenemos servicios, los servicios que dan los routers normalmente. Te voy a explicar acá los más básicos y los que son más utilizados. Por ejemplo, VPN, QoS, que sería Quality of Service, DNS, DHCP, VoIP, control de ancho de banda, balanceo, carga y failover. El VPN, obviamente, esto te sirve para que vos puedas comunicar dos lugares. Si vos tenés un depósito en un lugar y tenés las oficinas centrales en otro lugar, obviamente puede estar a kilómetros o pueden estar a cuadras o incluso en diferentes países. Este tipo de tecnología te permite que ambas empresas estén unidas. Es como si estuviesen dentro del mismo edificio. Obviamente pueden compartir impresoras, archivos, lo que sea sin ningún tipo de inconveniente. También te sirve lo que es para poder conectar a empleados, vendedores o lo que sea que estén fuera de la empresa, como si estuviesen dentro de la empresa. Entonces la gente se puede conectar a todos los recursos que tiene la red adentro. Después tenemos Quality of Service. Quality of Service lo que te provee es calidad de servicios. Por ejemplo, si vos estás teniendo en tu empresa teléfonos IP, obviamente vos necesitas tener más prioridad que la gente que está navegando o está chequeando un correo, porque si la persona que está chequeando un correo le demora 2 o 3 segundos más, no va a pasar nada, va a poder seguir haciendo su trabajo. Pero si vos estás utilizando el teléfono y necesitas hablar con la otra persona, si hay 5 o 10 segundos de diferencia, obviamente no te vas a poder comunicar con la persona del otro lado. Entonces, para eso existe este tipo de tecnología que te permite dar prioridades a ciertos productos o ciertas cosas que tengas en tu red. Después tenemos DNS. DNS te sirve fundamentalmente, por ahí es para el hogar o por ahí para una empresa chiquita que no tenga una IP fija, y si vos querés entrar directamente a tu red y no tenés que andar acordándote o andar fijándote qué IP tenés constantemente, este tipo de servicio se utiliza frecuentemente. Después tenemos DHCP. La mayoría de los routers, obviamente, los más baratos o los más caros, todos te proveen este tipo de DHCP, que es para que cada computadora pueda tomar una IP de forma automática. O si no, lo puedes llegar a hacer de forma manual. Si querés saber qué es DHCP en profundidad, te animo que busques mis otros videos que hablo sobre DHCP en más profundidad. Después tenemos VoIP. Algunos routers vienen con la posibilidad de poder enchufar un teléfono analógico directamente en el router. Entonces, de esta manera podés llamar a cualquier lado, recibir llamadas sin ningún tipo de inconveniente, y todo en un mismo aparato. Después tenemos control de ancho de banda. Obviamente esto es fundamental si vos querés que todas las personas puedan navegar a una velocidad estable. Esto es ideal si vos tenés muchas computadoras y vos por ahí tenés gente que está bajando archivos muy grandes y al resto de las computadoras no querés que naveguen lento. Entonces de esa manera podés ayudar a tu empresa a que funcione mucho mejor, o incluso en tu hogar para algunas ocasiones. Por ejemplo, si vos tenés una conexión de 10 megas, lo que podés hacer es, y tenés 10 computadoras, podés darle 1 mega a cada computadora. Entonces de esa manera todos van a navegar de forma igualitaria. Después tenemos el punto 7, balanceo de carga o failover. Balanceo de carga, esto te puede llegar a servir. Normalmente este tipo de funciones lo da los routers que son más caros, porque puedes conectar más de un proveedor al mismo tiempo. Entonces de esa manera, si vos tenés algún tipo de congestión en tu red, o incluso si uno de los proveedores se llega a caer, directamente salta a la otra conexión, lo que se llamaría load balance y failover. O sea, falla uno, pasa por el otro. Y el load balance lo que haría es directamente, si hay una conexión que está muy saturada, pasa por la otra,
o vos podrías llegar a decir computadoras 5, 10 y 20 directamente utilizan una conexión que es preferencial, por ahí la más rápida, y el resto de las computadoras utilizan la otro tipo de conexión que por ahí es la más económica. Después los routers normalmente vienen también con firewall, que el firewall lo que hace es te permite bloquear determinados servicios o puertos o lo que vos quieras, o incluso contenidos de internet. Esto te puede llegar a servir para tu empresa o para tu hogar si vos no querés que determinadas computadoras naveguen por ciertos sitios, o si vos querés que determinadas personas no utilicen determinados programas. Por ejemplo, con el firewall, y más en los productos que son avanzados como los que son para empresas, este tipo de router lo que te permite es decir, bueno, yo quiero que persona 1, 2 y 3, o sea, los puestos de trabajo 1, 2 y 3, únicamente puedan chequear el mail, pero no puedan navegar. Entonces, con este tipo de router, uno podría llegar a bloquear el puerto 80 y de esa manera esas 3 personas no puedan navegar y el resto de las 15 computadoras o la cantidad de computadoras que uno tenga, sí lo van a poder hacer sin ningún tipo de inconvenientes. También si uno quiere bloquear, por ejemplo, el Skype o el MSN o cualquier tipo de servicios que uno no desea, también uno lo puede llegar a bloquear. Entonces todas las computadoras pueden navegar y pueden chequear el mail y las demás funciones obviamente, pero no pueden utilizar ningún sistema de mensajería. Y también te puede llegar a servir el sistema de filtro de contenido. Por ejemplo, si vos no querés que tus empleados o tus hijos o lo que sea, que no naveguen por sitios de adultos o que no se la pasen en sitios que pueden llegar a perder el tiempo, por ejemplo en Facebook o por ahí YouTube o lo que sea. Con este tipo de router, normalmente los Enterprise tienen todo este tipo de filtros que son avanzados y te pueden llegar a servir para poder manejar y controlar mucho mejor tu red. Así que bueno, básicamente esto fue la clase sobre routers. Acordate lo que te dije anteriormente, verificar el tema de la aplicación o para qué lo vas a utilizar este tipo de router, si va a ser en tu casa o va a ser en la oficina o en una gran empresa. Así que siempre hay que prestar atención a este tipo de cosas antes de poder proceder a comprar uno. Con respecto al módem no me voy a extender mucho. Un módem es simplemente el aparato que sirve para interpretar los datos que vienen desde el exterior del edificio. Es un módem, viene de modulador y demodulador. Convierte cualquier tipo de señal que recibe en ceros y uno en código binario para que nuestros dispositivos puedan poder interpretarlos y que sea un lenguaje que ellos entiendan. El módem nos conecta con el mundo exterior a través de una IP pública que es la entregada por el proveedor. Depende del plan que tengamos contratado, generalmente suele ser una IP dinámica. Las IP fijas, la que uno siempre tiene la misma conexión con el servidor, suele estar dedicada más que nada para empresas. Pero bueno, el módem lo que hace básicamente es tomar la señal de internet a través de una IP pública e ingresarla a nuestro domicilio. Eso es todo lo que hace el módem. Por otro lado tenemos a los routers. ¿Qué son los routers y para qué sirven? Bueno, la verdad es bastante sencillo, no cómo funciona, es muy complejo. Un router es como si fuera una mini computadora. Entonces el router toma esa dirección IP pública que nos facilitó el módem y es la encargada de distribuirla entre los distintos dispositivos, de routear esa información utilizando un IP privada que ya fue traducida por el módem y la entrega a los distintos dispositivos que necesitan la información. El router trabaja conectándola por cable de red o también generan conexiones inalámbricas. Además, el router suele tener distintos mecanismos de seguridad que hacen que nos protejamos de elementos atacantes externos. Pero bueno, hay una última pregunta que queda pendiente, que es lo que te comentaba al principio, es que los modems y routers muchas veces vienen juntos. Este es generalmente el entregado por nuestros proveedores de internet, ya sea de cable, lo que sea, fibra óptica, lo que sea,
Nuestro proveedor generalmente nos entrega un modem que a su vez adentro tiene un router. Entonces la manera correcta de llamar a estos aparatitos sería modem router, porque traduce esa información externa y la distribuye a nuestros dispositivos, completando todo lo que necesitamos en un solo aparatito. Esto en un comienzo no era así, los proveedores entregaban dos aparatos, es bastante incómodo, tenés que tener dos fuentes conectadas, tenés que cablear de un equipo a otro, tenés que ubicar dos lugares para colocar el dispositivo, así que la manera más sencilla, que se descubrió ya hace bastante tiempo, es tener dos aparatos en uno. Pero claro, generalmente estos equipos entregados por los proveedores no son los mejores que hay, así que lo que hace mucha gente es tomar esos modems o modems router que nos entrega el proveedor, lo transforman solamente que funcionen como modem, y en cualquier casa de computación, donde sea, te compras un router y tenés un router exclusivo tuyo, que no es de la empresa, que lo puedes configurar a gusto. Si se quema el modem principal, lo cambias y ese router va a seguir funcionando, no se va a desconfigurar porque va a quedar para vos para siempre, y la verdad que funciona mucho mejor que los modem router que entrega la compañía. Así que tenés distintas opciones, pero bueno, modem y router definitivamente no son lo mismos.